Buenas tardes a todos. Creo que estamos todos preparados, así es que, sin más, cuando queráis, vamos con las preguntas. Indicamos, como siempre, nombre y medio. José María de las Provincias, buenas tardes. Has hecho una gran pretemporada. ¿Crees que puede ser esta temporada, después de que el año pasado, sobre todo a final, no jugaras mucho, esta temporada puede ser la de tu gran consagración ya en primera? Bueno, pues yo vengo con mucha ilusión como el año pasado y bueno, con muchas ganas y entrenando a tope para que sea un buen año, para que sea un gran año a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Hola, buenas tardes. Damián de chtv.tv. Más allá de tu forma de jugar y tu mejora, como decía el compañero, con respecto al año pasado, ¿pensás que podés entrar dentro de la forma de juego de Miroslav Jukic? Sí, al míster le gusta que tratemos bien el balón, que juguemos bien, que ataquemos, que tratemos bien la pelota y eso es lo que a mí me viene bien porque soy un jugador de eso, llevo haciendo eso toda la vida y seguramente que entraré bien en su esquema, ¿no? Hola, Rocío Baix, VCF Play. Después de todas las colas que se han visto a lo largo de esta semana para conseguir el abono, supongo que con muchísimas ganas de que empiece la Liga y de que empiece en Mestalla y ver cómo la afición está en el primer partido de Liga a tope con el equipo. Sí, muy bien, la verdad que la gente siempre ha estado volcada con el equipo, pero sí es verdad que nosotros también tenemos que darle cosas para que la afición se enganche y esperemos que este sábado sea la primera victoria para que vaya todo bien desde el principio, ¿no? Jonathan Julián Burgos de LAS. Quería preguntarte que si tu rol ha cambiado en el equipo respecto a la pasada temporada. ¿Tú te sientes en el vestuario igual? ¿Te sientes de otra manera? ¿Llegas a entrenar los partidos de otra manera? No, me siento bien, la verdad que bueno, que en el vestuario siempre me he sentido bien, siempre me he sentido acogido por todo el mundo. Sí, es verdad que cuando no juega es más complicado y no, muy bien, este año estoy muy bien, esperemos que siga la cosa como está, entrenar igual de fuerte para poder jugar y para poder ser importante. Víctor Barea, Radio Marca. Decías de ser importante en el Valencia de Jukic. ¿Ha hablado el míster contigo? ¿Te ha dicho lo que quiere de ti? ¿Empiezas como titular a priori en esa banda izquierda? ¿Esperas tener la continuidad que te faltó la temporada pasada? No, el míster habló conmigo al principio más bien para darme su apoyo, para saber que soy un jugador que le gusta su estilo de juego y para darme confianza porque sabe que el año pasado, los últimos 6 meses, pues no fueron todo lo bien que yo quería, ¿no? Y después, no sé, después depende de él, la alineación las hace él y a esperar el sábado a ver si juego, pues a intentar hacerlo lo mejor posible. Diego López, Cadena SER. Quería preguntarte, en principio a ti no te gusta jugar en la banda, pero se te está viendo muy cómodo esta pretemporada partiendo desde la banda izquierda. ¿Qué ha cambiado para que en unos meses te encuentres tan cómodo en esa posición? Incluso hay una permuta de posiciones, no sé si Jukic os dice que partáis de una posición y cambiéis y así estéis más cómodos. ¿Qué es lo que ha cambiado? No, todo en el fútbol es la confianza, ¿no? Cuando uno está con confianza, la verdad que las cosas se suelen salir muy bien y eso es lo que ha cambiado del año pasado a este, ¿no? No creo que haya mucho más que explicar, ¿no? Nuevamente, Jonathan, Damián de chtv.tv. Con respecto a los dos últimos técnicos, donde había un poquito de inestabilidad, que no duraban lo demasiado como para sentarte en el equipo, ¿cómo ves el futuro, aunque hace poco que entró Jukic, cómo ves que se está trabajando? ¿Te parece más serio, más profesional? Danos tu punto de vista personal. No, yo creo que serio y profesional, bueno, desde que estoy aquí se trabaja, ¿no? No es cuestión de que si no salían las cosas con uno no se trabajaban bien, yo creo que se trabajaba bien también y ahora pues igual, se trabaja muy bien, se trabaja muy duro con el míster, sabemos lo que quiere y ahora hay que ponerlo en práctica los sábados, que
es lo importante, ¿no? Hola Jonathan, Pep Domenech de Canal Nou. ¿Cómo cambia de la perspectiva, ¿no?, de una temporada a otra? Estamos a un par de días de empezar la liga y bueno, aparte que se te ve otro futbolista con mucha confianza, ¿cómo encaras este principio de liga? Es muy diferente, ¿no?, que el del año pasado para ti. Sí, claro, es muy diferente porque bueno, yo llegaba de un equipo nuevo, de un equipo de segunda a un equipo de primera que jugaba Champions, no conocía a nadie, todavía no estaba adaptado a la ciudad y era totalmente distinto a lo que estoy viviendo hoy en día. Ya estoy bien, conozco a todo el mundo, me puedo mover bien por todos lados y es muy distinto. El estado de ánimo es muy importante para jugar al fútbol, ¿no? ¿Y el Valencia ha cambiado mucho en este año? Bueno, desde que yo llegué, más o menos, sí, se han ido y se han venido jugadores nuevos, pero yo creo que el vestuario no lo ha sentido demasiado y hay un ambiente fenomenal, la verdad. Muy bien, muchísimas gracias, como siempre, a todos. Buenas tardes.